Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Decía que íbamos a tener una entrevista un tanto refrescante y sí, ciertamente es así porque vamos a conversar con uno de los, bueno, yo creo que de los artistas en términos de actuación más talentosos que tiene la República Dominicana, tiene mucha visibilidad. A mí particularmente me gusta verlo actuar. Me refiero a Irving Alberti, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Saludos. mi hermano, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por recibirme aquí, Ezequiel, Teban, de Sobre verdad. todo Un placer. fin de semana casi largo, mucha gente lo tomó el Sí, fin de de semana largo. puente, pero tú sabes que nosotros no nos toca eso. Irving, tú tienes una cierta virtud, ¿tú sabes? Porque, no sé, quizá tu apariencia física te permite ser polifacético en actuaciones. Entonces tiene cara de gente seria, pero también tiene cara de mafioso, tiene cara de delincuente. Entonces también tiene cara de estafador, pero entonces también de persona que pueda ser un sacerdote. Hecho, tú sabes que, y hasta de un homosexual, o sea, entonces uno se sí, queda... tú sabes que de hecho el salir de la televisión diaria me ayudó muchísimo con eso, porque el hacer humor todo el tiempo por 20 años, cuando tenía que hacer un trabajo para una película y el personaje tenía que ser serio, como tú dices, un mafioso, un estafador, se me hacía difícil porque siempre había la crítica, se parecen a los gestos. Yo no estoy acostumbrado a ver a Irving si no está relajando, si no está haciendo... Pero al perder exposición diaria en la televisión, al dejar de tenerla, eso le quita esa predisposición a la gente. Sí. Y me benefició. Y ya la gente va y me recibe, me percibe y me puede disfrutar y valorar en otros personajes más serios también. Irving, hace 15 años, un poquito más, era impensable siquiera el cine. Sí, claro. Hemos tenido una revolución sin precedentes realmente, porque fue todo Así muy es. rápido. Y ahora ustedes están justamente metidos en proyectos y uno de ellos está en este momento en las salas cinematográficas en el que ustedes participa, Asalto al Progreso, que Así recuerda es. un pasaje traumático, pero periodísticamente muy interesante que vio el país hace 30 años. Así es, mira, siempre que me hacen la pregunta, ¿tú soñabas con todo lo que está pasando? Yo siempre le digo, sí, menos el cine, porque yo nunca me imaginé que en este país íbamos a hacer cine. Y tú cuando eras chiquito soñabas con ser artista, menos el cine, eso para ti no era ni probable. Bueno, ahora mismo estamos en la pantalla de los cines con el proyecto de Asalto al Progreso que nos ha dado mucha satisfacción. Mucha gente la ha ido a ver, mucha gente la está viendo, mucha gente le gusta porque mucha gente vuelve a revivir eso y eso es parte de lo que la gente disfruta, a la gente le encanta ver también las respuestas de muchas cosas que no sabía y en la película, aunque es una combinación con ficción, hay muchas respuestas también de lo que pasó. A mí particularmente, ser parte de la película tiene una importancia muy grande para mí, porque en esa época yo trabajaba en un banco y cuando llegué a mi casa y vi todo el proceso hasta que terminó a las 2 de la mañana y para mí fue frustrante porque yo trabajaba en un banco y cada persona que había involucrada, cada persona que estaba en el secuestro, que era rehén, yo lo comparaba con uno de mis compañeros, con una de mis compañeras que trabajaba conmigo y para mí eso fue traumático. Y ser parte de ese proyecto hoy, pues cuando llegábamos al set, en algunos momentos como que era un poquito como que te sacudía. Claro, y para quienes estuvieron trabajando en este proyecto, ¿pudieron aprender más sobre esa historia, sobre ese hecho específico, o es más ficción este proyecto? Mira, es una combinación de ficción, porque lo que teníamos de lo que pasaba antes del atraco, de cuando llegaba a hacer el atraco, era solamente rumores. Entonces, por un asunto de cuando tú estás contando una historia, una película, es inspirada, basado es que es lo mismo, pero cuando es inspirada, tú puedes coger el hecho y entonces crear historias en su entorno. Y el director tenía que crearle historias de cómo llega ahí. Pero sin Que embargo, no sea real, que en ese momento sea ficción, entonces, bueno, pues ya, lamentablemente, pero está inspirado en eso que pasó. pero esos aspectos tal vez de ficción fueron los que pudieron haber provocado algún tipo de queja de familias, vamos a Sí, decir, de la pero persona protagonista del suceso real que fue ese. claro que ese sí, asalto. pero a veces, aunque yo no soy parte de la producción,
pero cuando tú te embarcas en un proyecto y tú tienes que ir y proteger el proyecto también como si fuera tuyo. Y la verdad es que con todo el respeto de la familia, yo creo que el error de la familia fue que la señora no quiso proteger solamente su posición. Su posición, su La imagen. señora me hubiese sentido más lógico quizás que la señora constantemente estuviera protegiéndose ella y hubiese podido hacer una llamada. Yosel es una persona muy abierta. Mira, por favor, la parte donde yo salgo. Parece como si yo provocara la situación, pero inmediatamente empiezan a proteger la dignidad, la imagen de una persona que causó 12 horas de zozobra en el país, 12 horas de estrés en el país en aquella época donde nadie durmió, donde hubo una persona que murió, donde cuando estuvo ahí tampoco fue que trató a los rehenes con mucho cariño y con mucha seguridad, hubo maltrato con los rehenes. Yo creo que también eso es defender a una persona que no tuvo un gran comportamiento contra un país entero que sufrió 12 horas. Sí. ¿Y cómo le ha ido en taquilla? ¿Cómo Muy le ha ido bien, muy bien. De hecho, ya hace un tiempo que estrenó y se mantiene en muchas salas, que eso es un buen termómetro. Inmediatamente una película va bajando la popularidad, la venta, van bajando las salas y sin embargo se mantienen todas las salas. Yo creo que ha sido muy exitosa la película. Bueno, Irving, tú eres actor de cine y actor de teatro. Hay quienes dicen que los actores de teatro que empiezan en el teatro y pasan al cine generalmente son mejores actores de cine que actores de cine tradicionales que entraron al cine de manera directa. O sea, quisiera que nos hablaras un poco sobre eso, la diferencia entre ser actor de teatro y ser actor de cine y qué implicaciones tiene eso en términos de experiencia también. Mira, yo creo que lo que te hace más fácil es no creerte que tú eres el que sabe, que tú tienes la técnica perfecta, la técnica correcta, sino dejarte llevar con toda la humildad posible del director. En el teatro hay unas formas que no son las del cine, hay unas técnicas que no son las del cine, el teatro todo tiene que ser más grande, si tú vas a hacer algún gesto tiene que ser mucho mayor. En la pantalla del cine, con que tú vayas a mirar al lado y hagas esto, ya el cine te ve mucho. En el teatro tiene que hacer así para que todo el mundo te vea. Entonces Tienen que articular correctamente porque tienes si no, que no se entiende. articular muchísimo más para que se entiendan. Entonces yo creo que yo creo que hacer la diferencia ya no tanto depende de ti, sino de tener la humildad de entender lo que te pide el director y eso ya con el tiempo ya te enseña a navegar mejor en las dos aguas. Y el tema de los diálogos, o sea, cuando te digo esto es porque el teatro es en vivo. Como Sí, el teatro claro. es en vivo, o sea, tú te puedes equivocar en el cine, bueno, corten, volvamos otra vez, corten, volvamos otra vez, pero en el caso del teatro hay que aprenderse esos diálogos de memoria y entonces tú no te puedes equivocar y si te equivocas tienes que improvisar, o sea... El de uno y el de los compañeros. Lo ideal es que un buen compañero de teatro se aprenda sus diálogos y al menos conozca los diálogos del compañero, para que en algún momento el compañero, porque cuando tú te equivocas en un diálogo, no eres tú mismo que te salva. Generalmente tú tienes que pedirle a Dios que tú tengas un buen compañero, que no siempre existe, que sepa, que entienda, que escuche que te equivocaste y te pueda ayudar y te pueda salvar la situación. Muchas veces un error en el teatro no lo salva tú mismo, te lo salva un compañero. Entonces el teatro tiene esa desventaja que si te equivocaste, en un segundo que el público a lo mejor no se da cuenta, pero para ti tú sientes que te va a dar un infarto. O sea, cuando tú te equivocaste en una palabrita que no iba, tú sientes que te va a dar un infarto, pero cuando tú tienes un buen compañero que salva la situación inmediatamente, bueno, tú respiras, tú estás más tranquilo. En el cine ya la desventaja es que lograr el personaje es más difícil que en el teatro. En el teatro tú desde que arranca, tú estás dentro del personaje, no sales, no puedes salir a beberte un vaso de agua, no puedes hacer una pausa y ese personaje va actuando todo el tiempo en la obra, va quizás increciendo si hay una situación incómoda, difícil en la obra,
te lo vas sintiendo. En el cine tú haces una escena, pausa, cambian cámara y cuando Van al vuelven coffee break, al pasó baño. una hora y si ya tú tenías los ojos aguados, vamos, te cerramos esto cuando tú estabas llorando. ¿Y cómo lloro yo ahora? Si ahorita había venido una secuencia, ¿cómo lloro? Eso es Irving, más difícil en el cine. país sí ya tenía tradición teatral, Sí, de claro. muchos años, pero no tenía ni siquiera conocimiento de cine, básicamente. En sus pininos, el cine dominicano estuvo basado básicamente en comedia y apenas ahora, recientemente, comenzaron otro tipo de guiones. Así Sí. que todavía nos falta experiencia y lo que creo que todavía no tenemos es una escuela de actores especializados en cine, Así es. ni guionistas para cine. ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Se necesita una escuela especializada justamente para que la gran diferencia entre un actor de teatro que se mete en el personaje 2 Claro. horas y permanece en el personaje? En cambio, en el cine no. En el cine Mira, yo creo que esto pasó en donde quiera que haya una industria del cine. Bueno, en México también, cuando empezó el cine en México, eran las películas de Jorge Negrete, igual que aquí, los artistas que eran comerciales en otra área, cantantes, actores quizás de novela, comediantes, eran los que hacían el cine para llevar el público al cine. Después que tiene un tiempo que se puede crear una industria, empiezan en México, en Argentina, en otros países donde las industrias son más grandes, a crear otro tipo de películas ya con conciencia, pero ya la gente tiene la costumbre de ir al cine. Y yo creo que estamos pasando el proceso normal, al principio lo más comercial para que la gente llegue al cine y entonces cada vez, bueno, ya la gente tiene la costumbre de ir al cine, de apoyar a los dominicanos, entonces ya podemos hacer películas de festivales. De hecho, ya se han hecho películas de festivales aquí que han llegado bastante bueno, ya lejos. tenemos a un oso de plata, justamente. Exacto, el que sí, director de vamos a los platinos, o sea, Cocote. ya hemos caminado mucho con películas de festivales también. Bueno, Irving, tú eres también stand-up, o sea, te vemos en presentaciones generalmente tratando de hacer reír a la gente o haciendo reír a la gente porque te ha ido bien. Sí. Y esa es otra faceta sobre la cual me gustaría que hablaras un poco en el sentido de diferenciaciones. O sea, hablaste de televisión a diario, de teatro, en actuación en teatro, actuación en cine, pero luego ese es otro momento. Pararse Sí. ahí frente a un auditorio para hacer que ese auditorio se entretenga durante un par de horas. Así es, mira, eso es una de las... Yo empecé haciendo básicamente comedia. Y aquí, bueno, en este país, desde que tú empiezas haciendo comedia, hay la naturaleza que te hace asumir empezar a hacer show. El que está en televisión tiene que crear un show para presentarse en vivo. Entonces yo empecé con Hochi, trabajando con Hochi, empecé a los shows del chiste por el chiste, que era lo que se hacía, y después fui evolucionando el stand-up, que ya no se trata de un chiste detrás de otro, sino de crear tu propia historia, hacer humor con tu propia historia. Y eso me ha ido muy bien, me lo disfruto mucho. Pero es algo que se hace muy individual. En el teatro, en el cine, ya hay un equipo completo. El stand-up se hace individual. Me lo disfruto mucho, le dedico mucho tiempo también. Trato de cada vez, el año pasado, pues estuve en mi show en varias presentaciones, un show completo. Lo paré porque quiero hacer un show totalmente diferente que empiece otra vez. Pero eso no se improvisa, ustedes lo escriben. Tú Mira, escribes algún tipo se de libreto. escribe, claro, tú tienes una base, pero tú puedes improvisar. De hecho, el dominicano le gusta Sí. sentir que algo está improvisado. El dominicano, cuando escucha ese hilo constante, que no cambia, que no falla, que tú vas de corrido, Que ya tú sabes lo que viene. Sí. que si alguien grita algo en el público, tú no le puedas ni siquiera responder, que no te salga. Ese no es el humor que le gusta al dominicano. Al dominicano le gusta un humor que parezca, por lo menos, que tú estás relajado, que estás improvisando, que estás creando cosas ahí mismo. De hecho, yo siempre grabo los shows que yo hago de stand-up, porque muchas veces improviso algo con alguien del público o algo que pasó en el momento, funciona, entonces lo grabo para eso, para cuando lo escuche, que ya dejar plasmado lo que funcionó y que sea parte del próximo show. Y así el show se va cambiando solo. Claro, recuerdo en alguna ocasión escuché a un actor, comediante, que decía
que cuando la comedia le salía mejor era cuando se burlaba de sus propias desgracias. Así es. Porque eso le produce risa al público. Me gustaría saber cuáles son sus fuentes de inspiración, si Mira, también sus propios problemas. Imagínate tú, 3 matrimonios. Imagínate tú, 3 matrimonios, 5 hijos que viven conmigo, 3 hijos míos, 2 de mi esposa, todas esas cosas que yo he vivido, el haber tenido cierta fama de lo que hacía antes, de que era una persona que le gustaba mucho la vida bohemia y hoy en día estoy un poquito más recogido. Entonces, con ese tipo de cosas, yo hablo mucho de las cosas que me pasan, incluso a propósito de la obra que tiene que ver con salud mental. Juego ya, no tan serio como en la obra, pero ya en los stand-up hablo mucho de una crisis que me pudo haber dado en un momento por ansiedad, que ya hoy yo lo convierto en humor, aunque en el momento nosotros los humoristas, Una tragedia. en un momento es una tragedia, pero 10 años después tú lo conviertes en humor y mucha gente se siente identificada. Yo creo que a mí la suerte que he tenido haciendo humor es que hablo de temas que todo el que está lo ha vivido. Temas de pareja, temas de infidelidad en un momento dado, temas de divorcio, de los hijos, incluso de crisis de ansiedad en el trabajo, de cuando tú trabajas en un sitio, cuando te botan, cuando tienes que renunciar y sin embargo no sabes dónde va a buscar el dinero. O sea, yo creo que uso muchos temas comunes y eso la gente se lo disfruta mucho. Y eso la gente se acerca y los cuenta, por ejemplo, en un restaurante, de pronto llega alguien o en un bar y sí, te cuenta así historias. mismo. Sí, claro que sí. A veces yo así mismo estoy en un sitio y alguien me llama, mira, fui a ver un show tuyo y tú hablaste de cuando tú empezaste a trabajar la primera vez. Oye lo que me pasó a mí. Entonces me hace el cuento de lo que le pasó y generalmente es muy gracioso, pero ya hoy el humor hoy en día, como tú dices, es más cuando tú lo personalizas, que lo haces en primera persona. Antes era, yo conozco un tipo que iba pasando, o yo tengo un amigo que le pasó esto. Ya hoy en día es, cuando yo empecé a trabajar la primera vez, tú lo personalizas y la gente se lo disfruta más, porque la gente incluso se siente como más libre. O sea, si él está hablando de su problema, yo me lo puedo disfrutar más todavía, porque yo lo pasé. Hablaste de vida bohemia en el pasado y eso, y bueno, nosotros que no somos tan conocidos como tú, pero también nos pasa que nos encontramos en la calle con la gente y gente que se te acerca para decirte y para hablarte, pero que a veces uno no está de humor tal vez para conversar, pero la gente que entiende que tú. Entonces, lo que quisiera es que lo menciones tú y no nosotros, en el sentido de que si el hecho de ser figura pública, de que la gente te conoce, que la gente te ve, ayuda a uno a comportarse también un poco mejor, en el sentido de que a veces tú vas a un sitio a hacer a mí me ha pasado que yo voy a un sitio a hacer una reclamación de algo y voy con un pique grande y digo, déjame ir con calma, porque, porque aunque yo no lo piense, me están mirando, la gente te ve y dice, pero ese es Irving. Tú tienes que entrar por más, porque a mí me ha pasado también, yo también he tenido que reclamar, pero a veces tú llegas y tú vas así mismo y la gente no te respeta. Y la gente te dice, manín, ¿y esta cuerda que tú tienes? Siéntate ahí, espérate, que vamos a resolver. Deja tu show, ven, que tú no eres así. Entonces ya tú tienes que calmarte, porque la verdad es que uno ha vivido de esto, de la buena onda. Uno vive de la buena onda. Uno tiene que aceptar cómo la gente te recibe cuando tú llegas a un sitio. A veces tú vas a comer y son las 4 de la tarde y tú no has comido, y cuando tú vas a empezar a comer viene alguien, Irving, qué bueno que te veo, yo estaba loco por hablar contigo, y tú tienes que dejar que se enfríe la comida, porque a lo mejor esa persona te puede ver mañana otra vez, pero a lo mejor es alguien que viene de San Juan de la Maguana o que vive fuera hace 10 años y que no va a tener otra oportunidad de verte. No, es que nosotros llegamos a tener, Irving, y seguro tú conoces algunos casos, llegamos a tener humoristas que en el ambiente fuera de la televisión eran odiosos, eran personas pesadísimos. Y cogieron esa fama. Lo que pasa es que hoy en día las redes no te lo permiten. O sea, hoy en día tú, primero tiene mucho que ver con tu personalidad. Hay personas que han sido pesadas siempre, que no es porque son artistas.
Hay gente que eran pesadas, son artistas y siguen siendo, Sí, y esa es su esencia. Pero también las redes no te permiten ser otra cosa. Antes tú hacías, yo siempre pongo el ejemplo de los actores, antes tú hacías Superman, pero los cuadritos eran fingidos, Sí. te hacían el truco de la cámara, te hacían un cuerpo, pero nadie te tiraba una foto en la playa gordo. Hoy en Exacto, día, sí. lo que tú representas es lo que tú tienes que ser en la vida real. Las redes no te permiten hablar mentira o ser una mentira. Ya. Y justamente te han pasado balance, has tenido que pagar el impuesto de ser famoso, ya sea porque alguien te quiere cobrar de más, quiere pasar de listo, o porque las redes te acosan. Sí, pero de verdad yo me lo disfruto porque eso es, uno vive de eso. O sea, la realidad es que aunque en algún momento dado te sientas incómodo, pero de eso es que uno vive, de esa gente. Este es un país chiquito, México. México tú vendes 10 millones de copias de un álbum y tú sales todos los días y no te encuentras con nadie de lo que te compró el álbum. O sea, tú no te encuentras, pero aquí no. Aquí tú sales a la farmacia y te encuentras con la misma gente que te ve en televisión. Vas al supermercado y te encuentras con la gente que estaba anoche viendo tu show. Sales a algún lugar y te encuentras con una gente que estaba bien, que acaba de salir del cine de ver una película tuya. Entonces es un país muy pequeño donde todo el que te pasa por el lado, donde todo el que se te acerca, te está viendo, te está consumiendo y tú no puedes darle el mal momento de que tú no eres la persona que ellos estaban esperando. Tú tienes que ser, aquí tú tienes que ser artista 24 horas. ¿Y cómo respondes o qué tan atento estás a las redes sociales? Sobre todo porque, bueno, también vienes de un mundo Sí. como la radio, por ejemplo, el Claro. tiempo que estuviste con Hochi, que ellos, la población está muy atenta porque Sí. viven con ellos, están con ellos en el auto, están con ellos cenando, viendo la televisión o esas horas de tapón. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que esa gente también está escribiendo en redes sociales. Sí, las redes, bueno, en mis redes yo siempre trato de tener una comunicación con la gente que me escribe, respondo todo el tiempo, yo respondo, yo mismo no tengo una persona que se encargue, yo respondo los mensajes directos, siempre comento, trato de que se mantenga limpio mi perfil, mi usuario, que cualquier comentario negativo, borrarlo, para que eso no se haga una cadena. Trato de tenerlo lo más positivo posible. Ya con situaciones de controversia, de conflicto en las redes, trato de mantenerme lo más alejado posible. O sea, no se lo critico, hay gente que eso es lo que le produce dinero, pero en mi caso yo vengo de una generación que lo que vende es el trabajo. O sea, que lo que te ayuda a tu exposición es trabajar, no es crear un conflicto ni controversia. Irving, bueno, mencionaste hace un rato 3 divorcios y que tienes 3 hijos biológicos Y mis dos hijos hijas que de viven tu conmigo esposa, también. bueno, tu esposa se hizo famosa primero que tú. Claro, full, de hecho, figura cuando pública. salimos, Estamos las hablando fotos ya de no son Icha. para mí. Icha es tu esposa que, bueno, la recordamos desde muy pequeño siempre con programas infantiles, el Club de Icha y ese tipo de cosas. Claro. Se dio a conocer primero que tú en televisión. Sin embargo, hoy día está Sí, menos más activa. perfil bajo. ¿Cómo ajá. te va? De hecho, Ciertamente encontraste ahí vuelve ya. a subir su perfil Ya. cuando nosotros empezamos la relación. Y entonces ya tú sabes, la gente dando funda. Y ahora, y esto, Icha, pero tú no podías esperar, tú no conoces a Irving, tú eres loca. Y entonces vuelve, como quien dice, a sonar con esto, cosa que al principio me da mucho apuro, pero ya la gente lo aceptó, se lo disfruta. Y ¿Qué tiempo tienen ustedes juntos? Ya? 8 años ya. 8 años ya. 8 años ya. Y aparentemente les ha ido bien, ha estado muy Súper bien, súper bien. Tenemos una familia hermosa, disfrutamos una armonía en el hogar por encima de lo que estábamos esperando. O sea, empezó como una relación normal a ver qué pasa y los resultados han sido maravillosos. Somos una sola familia donde todos vivimos juntos, todos compartimos diariamente y la realidad es lo que tú dices, o sea, yo ando con una persona que si hay 2 gente que se quieren tirar una foto conmigo, hay 5 que se quieren tirar una foto con ella.
Esa es la realidad. Y lo compartimos y lo disfrutamos los dos. ¿Y qué edad tienen los niños? Tanto los tuyos como los de ellos. Bueno, el mío, el más grande, ya va a cumplir 30 años. Mi hija de 22 y el chiquito de 21. Y sus hijas 23 y 26. O sea que ya son No, ya son adultos, ya no sí, ya tú no coges luego lucha que el yendo al más colegio, grande llevando muchachos está al colegio. No, pero ahora son universidades fuera. y tal. Ahora es más difícil. Ahora es más todavía. difícil. Más difícil y posiblemente más costoso, ¿no? Ay, sí, mucho más, muchacho. Ya. Claro que sí. O sea que te toca. Pero se puede, o sea, se vive bien entonces Sí, de un poco claro la que comedia sí. o la actuación para Sí. poder pagar Claro toda que esa sí, educación. claro que sí. Mira, yo creo que sí, que todo, evidentemente, todo si tú lo buscas como, si tú te olvidas de hacer y disfrutar, sino que tú preparas un plan, que vas preparando un plan. En mi caso, hace quizá un par de años ya, empecé a producir teatro, a escribir mis propias obras de teatro también, que ahí tú no pagas derecho, ahí también tú creces muchísimo más. Ahora mismo empezamos a filmar una película que fue una historia, fue una obra de teatro que yo hice y Archie López fue a ver la obra, le gustó y ya empezamos ahora en junio a filmarla como una Comedia. película. Sí, Me caso con tu ex, es una comedia pero muy reflexiva, igual que lo que pasó ahora con Desde el mismo vientre, que es una comedia, pero es una comedia que está avalada por la Sociedad de Psiquiatría porque tiene mucho que ver con la salud mental. De hecho, la gente se ríe mucho, pero también sale impactada por los asuntos de la salud Pero mental. eso es a nivel de teatro, sí. Eso es a nivel de teatro, la gente sale impactada, llora mucho. Y Me caso con tu ex es esto mismo también. Es Y una obra para que poder habla mucho hacer del el prejuicio. guión, ¿recurren a especialistas, a psicólogos, a terapeutas? Sí, ¿O es cuando- básicamente experiencia No, personal? cuando yo empiezo, en este caso Desde el mismo vientre, que fue la última obra que presentamos ahora, exitosísima, súper exitosa, llenábamos un mes antes de estar en la sala. Cuando yo empiezo a escribirla por mis experiencias de amigos que he oído también. Entonces se la envío a Soy la Luna como psicóloga para que me dé su visto bueno, que dentro de la psicología yo no estaba haciendo un disparate, cometiendo un error, Exacto. porque la crítica no puede ser solamente del teatro, como obra teatral, sino que si tú estás entrando en un terreno, tienes que tener mucho cuidado. Entonces Zoila me llama como a un par de horas y me dice, eso está, en psicología está perfecto. Cuando empezamos a ensayar, Pepe Sierra, que es mi compañero, para mí uno de los mejores actores ahora mismo en cine y en teatro, Pepe, que estudió medicina originalmente, me dice, mira Irving, yo creo que esto más que psicología, debemos buscar psiquiatras que nos asesoren. Entonces nos comunicamos con Gino Martínez, que es el director de lo que era el manicomio antes, que ahora es el centro de Sí, de sí. terapia psicosocial. Y después, entonces nos juntamos con Ampari Reyes, que es la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría, leyeron el libreto, fueron a los ensayos generales y nos dieron el visto bueno de que todo dentro de la psiquiatría estaba correcto y en la manera que manejábamos el humor con los diagnósticos que hay dentro de la obra, estaba muy bien porque al final había una reflexión de todo eso. Qué bueno. Y ese era el miedo que teníamos, que Sí. como era comedia, que no cruzáramos una línea, que la gente se sintiera mal, que se sintiera afectada. Y al contrario, lo que hemos logrado con esta obra es una cantidad de testimonios de personas que entienden la importancia que es de recibir terapia. ¿Ya tienen el guión? ¿Y el Sí, elenco? claro que sí, ¿O ya están está en casting? todo. Ahí está, Me caso con tu ex, ya empezamos a filmar en un mes, el Bueno, por ahí 12 de bien, junio. a ti te está yendo bien. Sí, gracias a Tú eres de Dios. clase alta, tú no eres de clase media, ¿no? No, hombre, no. Yo soy clase media, súper trabajador. Pero si te pusieras a evaluar entre todas tus actividades artísticas, ¿qué es lo que te resulta más rentable o te ha resultado más rentable en términos Mira, de lo que- personajes y de renglones de la actuación? Mira, te va a parecer increíble, pero yo empiezo a hacer de mi carrera más rentable cuando quitan Chévere Night.
porque chévere nada, yo tenía un buen sueldo, que yo podía estar sentado y con el sueldo y un picoteo que me llamaran, alguien que me llamara, mira, yo quiero que tú me hagas un show en San Pedro, en Santiago, con un show o 2 shows al mes que yo hiciera y me Cuadraba, pagaban, ya yo estaba feliz. Pero cuando cierran Chévere Night hay un dinero fijo que había que salirlo a buscar. Entonces ya yo no puedo sentarme a esperar que me llamen. Entonces empiezo yo mismo a buscar los lugares y a preparar mi show en esos sitios, que recuerdo que empezamos chiquitos, empezamos haciendo esos shows en Chao, que yo hacía antes cuando me contrataban, pero empecé a producirlo yo y terminamos haciendo el espectáculo en Bellas Artes, a casa llena full. Y eso me enseñó el tener que salir, entonces eso me obligó a producir y me descubrió quizás, yo no sabía que podía escribir una obra de teatro, que podía escribir y producir mis propios shows, y eso me enseñó mucho. Pero y de ahí tú tienes acá, tu empresa, tú tienes una empresa, tienes empleados, tienes bueno, un yo tengo equipo. los empleados cuando empieza el show, Ya. pero por yo proyecto, normal, básicamente. por proyecto. Pero por entonces, proyecto, tú te encargas personalmente incluso de buscar patrocinadores para Todo. poder financiar el proyecto. Todo. Yo busco los patrocinadores, busco los permisos, le doy seguimiento a los patrocinadores. Sí, pero digo, Y- cuando decimos que cuando tú dices tú, alguien te ayuda, porque... Sí, no, evidentemente, incluso cada vez que yo tengo un proyecto, tú vas y tú ves mi familia entera con un poloche, con un t-shirt del proyecto. Ya. O sea, mi familia, Creo mi que te esposa, entero. mis hijos, uno está en boletería, uno está en los camerinos ayudando a los actores, todos se mueven, Nicole Huelmón también, que es mi mano derecha, que es la que va cuando arrancan los proyectos. Pero desde el principio yo lo trabajo, yo envío mis cartas a los patrocinadores, yo mismo voy, incluso me relaja mucho porque cuando los patrocinadores llegan, yo comienzo a mover yo mismo los stands que ellos tienen para ponerlo en su sitio. O sea, yo me dedico mucho, me gusta también esa parte de producir y de fajarme con la producción. Ya cuando vamos a empezar, pues ya hay Me 2 o imagino- 3 horas Y- antes que ya yo me siento. Me imagino que el Impuesto Interno te da seguimiento, entonces. Está... Sí, claro Sí, que no. sí, claro que sí, evidentemente. ¿Y hay tiempo, Evidentemente. Irving, para la política? No. Yo no Descartado creo. completamente. Sí, descartado No, completamente. no vamos a decir en algún momento Irving Alberti va, Irving No, candidato, no creo, yo veremos creo, vallas yo no políticas. creo, porque hoy creo que estamos perdiendo muchos artistas para hacer política, y yo creo que tú no tienes que ser artista para hacer una labor social. En este caso, la obra Desde el mismo vientre, la misma Zoila, que es una banderada siempre por defender la salud mental, me decía la gran labor que tú haces en el teatro cuando tú haces una obra que tiene que ver con un problema social. Entonces yo no necesito una curul, yo creo que los artistas no necesitan un puesto político, un ministerio para ayudar al país, para resolver un problema. Yo creo que porque tú no estés conforme con algunas cosas, porque por ejemplo, cuando tú te quejas de algo que está pasando, siempre alguien te dice, ¿y por qué entonces tú no te dedicas a la política? Pero antes los artistas eran artistas y hacían su labor desde el arte. Además, cuando un político va a ver una película y no le gusta y sale quejándose, nadie le dice, ¿y por qué tú no haces una película? Exacto, Entonces, mi labor, yo puedo criticar una gestión política y no necesariamente me tienen que decir, ¿por qué tú no la haces? No, es que yo voté por ti para que tú lo hagas bien. Yo no tengo que ir a hacerlo. Tu función, tu obligación, yo lo estoy haciendo bien. O sea, lo que a mí me tocó, yo lo estoy haciendo bien. Yo no tengo que cruzar allá para hacerlo bien. Esa es tu función. O sea, yo voté por ti para que tú lo hagas bien. No para que tú me digas, ven, porque desde ahí es muy fácil. No. Es que si tú vas a ver una obra mía, mi compromiso es que tú salgas satisfecho, de que te guste, de que yo lo haga bien. Ese es mi compromiso. Pero no puede ser que porque yo lo haga mal, tú tengas que buscar una fecha en el teatro, hacer una obra, para decirme a mí cómo es que se hace la obra. Esa no es tu función. Pero es válido también la función de, desde tu función como actor, ser crítico social, presentar que sí. problemas sociales. Claro que sí, de hecho siempre lo he tratado de hacer. Lo hago en las cosas que escribo, algunas cosas sociales, no solamente políticas, sino también de familia, esas cosas que necesitamos mucho también.
siempre trato de hacerlo. Todas las cosas que he hecho tienen mucho de reflexión, mucho de cosas sociales, mucho de cosas familiares también, de crianza. O sea que desde su posición uno no necesita. El que lo haga, bueno, Pero, Irving, se lo aplaudo porque hay gente que tiene la vocación. Irving, Yo tengo mi vocación de colaborar desde donde estoy. Irving, haces presentaciones a nivel internacional, sales fuera. Sí, claro que sí. ¿Y qué planes tienes si en los próximos semanas, Bueno, ahora meses? mismo, la semana que viene, vamos a estar en el Festival de Teatro de Lawrence con la última obra Desde el mismo vientre. Ya. Con esa obra vamos a un festival de teatro donde hay otras obras también y nos está yendo muy bien con las ventas también. Esperamos tener un éxito en el Festival de Teatro Lawrence. Queremos girar la obra porque la obra tiene el tema de la salud mental que es muy atractivo. Donde quiera que tú vas es muy Y atractivo. en cuanto a presentaciones, vamos a decir como humorista, estas presentaciones de stand-up, también haces Sí, fuera. claro que sí, claro. Eso entonces también te obliga a escribir libretos no tan localistas, porque nosotros teníamos también humoristas que eran muy locales en cuanto Sí. a la forma de hacer humor, lo relacionaban mucho con la política local, con el arte local, y entonces luego no te asimilan fuera del país. Sí, yo, como no hago mucho humor político, yo hago algunas cositas, puedo dejar caer, pero como no hago mucho humor político, quizás no tengo que hacer esos cambios tan drásticos, porque de lo que yo hablo, donde quiera que, de cualquier país que tú seas, tú lo puedes vivir. O sea, tú puedes... La cotidianidad humana, vamos a decir. Exacto, de mi condición humana, de lo que he pasado, de los trabajos que he hecho, de mis matrimonios, eso todo, no importa el país donde yo esté. Ya las palabras, yo hablé con cuando fuimos la primera vez a hacer un show a Miami, en el Teatro Trail, Marisol Correa, la dueña del teatro, le pregunté, ahora que estamos haciendo show a nivel internacional, ¿debo hacer un humor universal? ¿Debo cambiar mi humor? Y me dijo, mira, cuando ustedes reciben humoristas mexicanos, venezolanos, colombianos, ellos no cambian su humor, ellos hacen su humor. Tú lo que tienes que tratar es de que donde quiera que tú vayas, la gente conozca tu humor. O sea, pierdes la identidad, pierdes la esencia, si entonces comienzas a hacer un humor universal y te olvidas de hacer tu humor. Lo grandioso en un humorista es llenar y llevar un público de otros países que ya entiendan el humor que tú estás haciendo, que conozcan tu palabra, como uno cuando ve la serie de otros países, que ya uno termina diciendo las mismas palabras que ellos dicen, y tú lo vas asimilando y lo vas entendiendo. Tú, por la serie que tú has visto, yo me imagino que tú vas a ver un show de un colombiano y tú entiendes todo lo que él está diciendo. Sí. Entonces, eso sería lo chulo. De hecho, la mejor manera de trascender es cuando tú le muestras a la gente tu pueblo. ¿Y qué tal la brecha generacional? Hace un momento nos decías que eres de una generación que trabaja, que todavía está acostumbrada a trabajar, pero también tenemos una generación que está acostumbrada a hacer todo demasiado breve, leer lo mínimo posible, 140 caracteres. Ganárselo fácil. Y ganárselo fácil y Sí. tener TikTok, bailar en TikTok. ¿Qué tal? No me acostumbro, de hecho, no tengo cosas en TikTok que mis hijos me mandan, pero es porque yo he dicho en una entrevista, lo suben a TikTok, pero no tengo cuenta de TikTok. O sea, todavía yo no me acostumbro. Las redes, aunque hay mucha gente haciendo un muy buen trabajo en podcast, que funcionan muy bien, sin controversia, sin conflicto, pero hoy en día las plataformas también se han llenado de conflictos, de controversia. Y ese no es mi estilo, no es una forma, no me siento como que fuera el artista que quería ser, dejándome llevar por eso y cambiando mi esencia. Sí, normalmente hacemos preguntas de la audiencia a través de nuestro chat en YouTube, que no he encontrado preguntas como tal, pero sí varios buenos comentarios, y uno de ellos es justamente que no te metas en política. Lo he visto Sí. ya varias veces. Ya. Que no se preocupe, que lo Irving, prometo, en lo términos- prometo. Y en términos, vamos a decir, de preparación académica, ¿tú estudiaste teatro o Mira, estudiaste otra cosa y luego caíste Yo en el estudié arte? publicidad, eso fue lo que yo estudié, pero en el colegio que estaba, que los viejos papi y mami me pusieron con mucho esfuerzo, porque era un colegio que tenía unos niveles muy altos, unos estándares muy altos.
todo lo que te daban era como si fuera una materia básica. Si tú tenías inglés, el inglés era una materia básica. Y entonces ahí yo entiendo que pudo haber empezado mi formación en la actuación, porque daban teatro entre esas carreras, entre esas materias opcionales. Yo escogí el teatro y daban el teatro como si tú estuvieras, como si fuera una materia básica. De hecho, quien daba las clases de teatro era uno de los directores principales en esa época en Bellas Artes, que era Juan Luis Ogando, y eso quizás me hizo empezar en los medios con una base. ¿Tú eres teatral. capitaleño? Sí, sí. ¿En qué colegio fue que estudiaste? Uno de ellos en el Babeque, En el Babeque. hasta que fui portándome mal y entonces fui cambiando de colegio. Este muchacho Pero no te califica expulsaron. para... No me pulsaban, pero no ya tiene yo lo que se sabía. necesita, no tiene lo que se venía. necesita para estar aquí. Exacto, no me pulsaron, pero ya yo sabía cuando me iban a expulsar y me iba antes. Bueno, muchísimas gracias. Pusimos a hablar en serio, Alberti, Toro, pusimos a hablar en serio. La entrevista de hoy. Pero lamentablemente nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Irving, por No, haber estado con gracias a nosotros, por ustedes, compartir gracias a ustedes. tus experiencias. Quiero invitar también a la gente que tenemos el viaje a Argentina que mencionamos en estos días también, del 6 al 13 de septiembre, que me voy con Hochi. Y ahí estaremos, ya tú sabes, del 6 al 13 de septiembre con Hochi disfrutando en Argentina, que es una de las personas con las que yo más disfruto, tanto el trabajo como compartir, y eso es lo que la gente se va a disfrutar. Claro, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora al segundo boletín informativo con nuestra compañera Ana Paula González, que ya tiene lo más importante de las últimas